Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde hoy día voy a estar hablando sobre cuáles son los 9 conceptos que creo que debes manejar a la hora de invertir en propiedades. Es algo que preparé con bastante cariño y espero que les sirva un montón. Como siempre, el objetivo de Aprende de Inversión Inmobiliaria es que tú puedas obtener conocimientos prácticos, teóricos y todo lo que sea necesario para que puedas tomar buenas decisiones a la hora de invertir en propiedades. Ese es mi objetivo y espero que así se logre. Vamos a partir con una definición que se usa mucho en el mundo inmobiliario. De hecho, a mí una persona que admiro harto en la industria, que me comentó una vez, plusvalía igual alegría, que lo encontré extraordinario, un súper buen consejo, más que un consejo, una frase muy, muy simpática, porque la verdad es que cuando uno entra en el mundo del negocio inmobiliario hay varios objetivos que uno se puede plantear. Obviamente existe el clásico objetivo de este departamento lo pago para que se pague solo con el arriendo. Ese es uno de los objetivos que muchas veces se pone un inversionista. Otro también es la jubilación, quiero que esto sea un complemento para mi jubilación, una herencia segura, eh, un sinfín de conceptos, en verdad, o más que sinfín, pero son varios. Y uno de ellos también es comprar para obtener plusvalía, vender y ganar. Entonces, ¿qué es lo que es la plusvalía en el mundo inmobiliario? Se refiere o se puede definir como este beneficio obtenido como el resultado de, del crecimiento entre el precio al que tú compraste la propiedad y al precio que tú vendiste esta misma. O también, en el fondo, el valor de la tasación de esta. Eso es la plusvalía, es este crecimiento del valor que tiene tu propiedad. Entonces tú compraste, por ejemplo, a 1000 UFs en el año 2005, por ejemplo, y el año 2010 la propiedad valía 1500, quiere decir que la plusvalía que tuvo esa propiedad fueron de 500 UF, o sea, un 500%, o sea, un 50% en ese caso. Entonces, eso es la plusvalía. Es súper importante que la conozcas porque obviamente normalmente, para que sepas también, en nuestro país en los últimos 30 años la plusvalía promedio de las propiedades ha rondado el 5% anual. Hay años que son más, años que son menos, hay años incluso que se habla de minusvalía, cuando hay crisis puede ocurrir. Entonces, pero el promedio, al final, una inversión inmobiliaria normalmente se piensa a largo plazo, por lo tanto, es una inversión que tiene una buena plusvalía en el tiempo. Entonces es interesante conocer este concepto y tenerlo para, para saber en qué te estás metiendo, si vas a invertir en propiedades. Y después vas a entender también cuál es el objetivo de la plusvalía más otros instrumentos que vamos a hablar a continuación. Segundo concepto que me parece interesante que conozcas es el concepto de la rentabilidad bruta. La rentabilidad bruta en el mundo inmobiliario, cuando hablamos de esto en el fondo que diga, muchas veces se usa como cap rate, pero eso no es realidad. El cap rate es otra cosa que te lo voy a explicar después, porque la rentabilidad bruta es algo bastante simplificado. La rentabilidad bruta es el cálculo que se usa al sumar 12 meses de arriendo de la propiedad. Es como un supuesto como que la propiedad estuviera siempre arrendada constantemente. Entonces, le falta mucha información, pero es un indicador que vale la pena tener en mente. Entonces, el arriendo por 12 dividido el valor del activo. Entonces, por ejemplo, acá les pongo un ejemplo para que vean acá en la pantalla una propiedad de valor 2000 UFs, ahí está en pesos, tiene un arriendo aproximado de 250.000 pesos. Esto sería una rentabilidad bruta anual, o sea, 250.000 por 12 dividido 57 millones de pesos, da una rentabilidad bruta de 5,2 versus una propiedad B que pareciera ser que tiene una peor rentabilidad, obviamente, porque es más cara. Pese a que el arriendo es un poco mayor, no alcanza, entonces queda con una rentabilidad bruta de 4,9. Pero ¿por qué este indicador no puedes ocuparlo, bajo mi punto de vista, como un indicador clave? Porque le falta mucho. Para hacer un negocio, uno normalmente cuando dice, no, es que yo voy a vender esto y a este precio, entonces funciona, ojo, porque probablemente vas a tener costos involucrados. Si tú tienes que tener claridad
de poder estimarlos de la mejor manera posible. Entonces, aquí entra un concepto interesante que se llama NOI, que es el ingreso operativo neto. ¿Por qué se usan estas siglas? Normalmente son siglas que se sacan de Estados Unidos, en el fondo, porque Chile y los países latinoamericanos en general somos bastante seguidores de conceptos que crean en países extranjeros, pero que explican de buena manera ciertas cosas. Entonces, por eso se ocupan estas terminologías. Pero para que entiendas el NOI, cuando te hablen de eso, tú tienes que saber que esto se trata del ingreso operativo neto. Ese es el concepto en español. Y en el mundo inmobiliario se usa simplemente para verificar o para buscar cuáles son los ingresos reales por concepto del arriendo de tu propiedad. Por ejemplo, esto es el ingreso por arriendo menos todos los costos involucrados para la mantención de esta misma propiedad. No incluye el dividendo, que eso es súper importante porque el dividendo es un costo de otra naturaleza, es un costo del apalancamiento, es otro concepto. Entonces, tú pones, por ejemplo, el ingreso es 250.000, pero resulta que tú tienes costos de aseo de la propiedad, tienes costos de un corretaje o una administración que tú le pagas mensualmente para que te la mantenga y una serie de costos. Quizás tienes que cambiarle una vez al año una cocina y eso son 25.000 pesos, se lo descuenta. Entonces, ese concepto tú tienes que manejarlo porque el NOI sería como el ingreso puro que te queda después de los costos por el arriendo de tu propiedad. Entonces, acá, por ejemplo, les hice un ejemplo numérico donde pueden ver un arriendo promedio y resultan que hay gastos. Y acá uno puede entrar, este es un ejemplo, pero puede entrar a ver que quizás la propiedad, en mi ejemplo, la propiedad A, que era la más económica, resulta que tiene más gastos mensuales, tiene un gasto mayor mensual que la propiedad B. Y esto en porcentaje al valor del arriendo. Si se fijan, acá tenemos que la administración en cada una tiene, por ejemplo, su 10%, hay una vacancia. ¿Qué hablo con la vacancia? Normalmente la vacancia se estima. Tú dices, ah, mira, esta propiedad en verdad no va a estar arrendada a los 12 meses, va a estar arrendada en verdad 11 meses y medio, por ejemplo, 11 y medio, o 11 meses, y ese mes tú lo divides en 12 para sacar el prorrateado que se llama mensual. Entonces, ahí te saca, tú tienes una vacancia porque ahí tú vas a tener que cubrir parte de algún gasto que no debes estar. Después, los materiales, lo que tú gastaste en materiales, la vacancia cada, les comento, es como por ejemplo los gastos comunes que vas a tener que pagar. Los materiales que tengas que ponerle, si tienes que pintar el departamento, cosas así. Aseo, contribuciones y el corretaje que acá es distinta que la administración. El corretaje, cuando yo les hablo del corretaje, es este 50% que te cobra un corredor de propiedades por colocar tu propiedad. Si tú dices que vas a tener que cambiar el arrendatario cada 2 años, entonces tienes que incluir ese gasto cada 2 años, lo divides en 24 meses para llegar al mensual y así puedes llegar a este total. Entonces ahí tú ves que en verdad ya no tiene un arriendo de 250, sino que el NOI en verdad es de 172 y el otro es de 196. Entonces, ¿qué pasa? Acá entra este famoso concepto del cap rate, que el cap rate representa el porcentaje del flujo monetario anual que te deja una propiedad en relación a su valor. En relación a su valor, así como la rentabilidad bruta era este valor anual que te deja arriendo por 12 dividido el valor de la propiedad, del activo, acá es similar, pero es el NOI por 12 dividido el valor del activo. Y acá te puedes fijar que cuando vemos cap rate cambió. Ya no es el departamento A que es más rentable que el departamento B, sino que quedaron igual. ¿Y ahí qué pasa? Uno podría decir, ah, entonces el cap rate es la que tengo que fijarme. Tranquilidad, porque no. Este es uno de los indicadores a medir solamente, uno de ellos. ¿Que es importante? Sí, es importante, pero no es definitorio. Entonces es relevante que conozca más cosas. ¿Qué es lo que es el ROI? El famoso ROI que muchas veces habla, esto viene del mundo más se usa en varios mundos, el mundo empresarial, cuando tú vas a hacer un negocio, un gran negocio, tú evalúas el ROI, la TIR y varios conceptos, pero este es el famoso retorno sobre la inversión en español, retorno sobre la inversión.
que es una métrica usada en el mundo inmobiliario en este sentido para conocer cuál es la ganancia obtenida o cuál es el retorno obtenido sobre la inversión realizada. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner un ejemplo bastante simple, esta es una de las propiedades que vimos antes. Supongamos que el valor es 57 millones, tú lo compraste al contado. Tú no quisiste ocupar ningún crédito hipotecario. Entonces vamos a sacar el ROI de tu negocio, de este negocio que hiciste con la propiedad. Tú lo tuviste por 3 años, entonces tú la arrendaste y se arrendó por 3 años. El arriendo es, por ejemplo, 9 millones de pesos por esos 3 años. Y el gasto durante esos 3 años, supongamos que gastaste 2.520.000 pesos, esto es un aproximado, yo puse gastos varios, supongamos que eso es lo que invertiste en gastos, y después lo vendiste en 66 millones, que es, yo puse una plusvalía, si recuerdan el concepto anterior, pero con una plusvalía anual, uno hace estos cálculos. Entonces yo, si no me equivoco, creo que ocupé una plusvalía del 4% para este ejercicio, pero es una plusvalía estándar tirada un poco para abajo, pensando en que hay que siempre ser prudentes y no vender, uy, es que mira, 10% de plusvalía anual, esas cosas son muy complejas de conseguir, uno tiene que ir trabajándolas con el tiempo. Entonces, acá tú tuviste una ganancia final, si tú ves el valor de lo que te costó con lo que ganaste de arriendo, más lo que gastaste en la propiedad, más lo que la vendiste, total, una ganancia de 15 millones de pesos. Y si tú divides los 15 millones de pesos en toda la plata que tú invertiste, te va a dar aproximadamente un 8% anual. Obviamente 15 millones dividido los 59, casi 60 millones de pesos no es un 8, sino que es más, pero se divide por 3 porque tú quieres saber cuánto fue este retorno, en el fondo, este retorno anual, de forma anualizada. Lo hice de una manera bastante simplificada. Ojo que uno acá también puede entrar a los intereses, que esa plata podría saberla tener en otro lugar, pero esto de forma simplificada para que se entienda el concepto. Entonces, y uno podría haberlo hecho solamente un año, sin, supongamos, pero es difícil porque no habría habido plusvalía. Entonces, es importante que sepas que acá tú tuviste un retorno del 8%, por ejemplo, en este negocio. Entonces tú dices, ya, 8% parece interesante, podría meterme, tengo que tener eso sí, esos 57 millones de pesos para poder entrar. Después aparece un concepto clave para el pequeño inversionista en el mundo financiero, que es el mundo inmobiliario, que es el apalancamiento. Este es un término que viene de apalancar, que en simple se refiere a levantar o mover algo con ayuda de una palanca, logrando mover cosas muy grandes a poco esfuerzo. Esa es la palanca clásica, una piedra grande, con una palanca la puede mover, una palanca de un tronco, por ejemplo, pero en el mundo inmobiliario la palanca vendría siendo la deuda, el crédito, el préstamo que te presta un instrumento financiero como palanca, en el fondo, que te permite invertir más dinero de lo que tú puedes. Por ejemplo, si la propiedad valía estos 57 millones, pero tú no tienes esos 57 millones, tú puedes usar como palanca el banco que te va a prestar plata. Es súper importante saber que el negocio inmobiliario tiene una particularidad interesante, que es de los pocos negocios en el mundo donde tu socio es el banco y te presta plata barata. Ojo que esto no en todos los países, pero por lo menos en Chile te prestan plata a un buen precio sin preguntarte mucho. Simplemente le interesa que seas sujeto de crédito. A diferencia de cuando tú eres un emprendedor y quieres levantar capital, por ejemplo, y buscar un préstamo y que alguien te preste a ti 50 millones de pesos, créeme que simplemente porque seas sujeto de crédito no te lo prestarán. Tienes que armar un proyecto, todo un cuento de que cómo vas a hacer retornarle ese préstamo al inversionista, por ejemplo. O si tú o pides un crédito de consumo, ya saben, las tasas 15% hacia arriba, la máxima convencional, si no me equivoco, es 40%. Pero acá te están prestando el banco a una tasa de un 3, de un 4% anual. Entonces, ¿qué pasa con el apalancamiento? Todo el negocio que vimos antes, este famoso ROI que les mostré, miren cómo cambia. Tú en vez de pagar los 57 millones de pesos, tú pones solamente 5 millones de pesos. Imagínate, 5 millones de pesos, 5 millones 700, el 10% supongamos. Tienes el mismo arriendo por 9 millones de pesos. Tienes esos mismos gastos por 2 millones 500. Eso sí, aparece el dividendo, porque tú tienes que pagar eso mensualmente. Entonces, supongamos que el dividendo lo dejé acá en 8 millones
80.000, o sea, se paga prácticamente, le sobra un poquito, pero el arriendo dividendo es medio parecido. Y hay una diferencia después entre el valor de lo que tú compraste y lo que recibiste. En el fondo tú compraste, gastaste 5 millones de pesos y lo vendiste, y acá para el ejercicio yo puse que tú lo vendiste en lo mismo que vimos antes, en esos 66 millones de pesos. Entonces, si tú divides los 66 millones de pesos menos los 5 millones que tú pusiste, menos el valor del crédito hipotecario que te faltaba por pagar, eso es lo que tú vas a recibir ese día que tú vendas. Acá supuse como que no hubieran gastos ni ingresos, porque supuestamente eh, tú pagaste cuotas de dividendo, entonces debieses tener amortizado, pero también no quise descontar esa plata porque tampoco desconté los gastos operacionales que tendrías que haber pagado en cada una de las operaciones. Entonces, para llegar al fondo un ejercicio más limpio, más simple, lo dejé así, y ahí tú ves que tienes una ganancia de 6.800.000, pero ya no es sobre los 57 millones de pesos, porque tú no pusiste eso. Tú pusiste solamente 5 millones de pesos, más obviamente los otros gastos, y te va a dar un ROI que mira cómo aumenta de 8% a 40%. Entonces, el negocio empieza a ser distinto, empieza a ser interesante de una manera bastante peculiar. ¿Por qué? Porque ocupaste esta palanca financiera para que tu negocio creciera más. Entonces, eso es. Pues, ¿qué es un crédito hipotecario? Que es importante que también lo conozcas. Un crédito hipotecario es un préstamo a mediano o largo plazo que te otorgan para la compra o para la ampliación o construcción de una vivienda. Ahí obviamente este es un crédito que, ¿por qué se llama crédito hipotecario? Porque tu propiedad queda hipotecada a favor de la persona que te presta el plata para el cumplimiento de esta deuda. O sea, si tú pides esta plata prestada por la propiedad, si tú dejas de pagar tu crédito hipotecario, la propiedad va a poder quedar en nombre de la institución que te prestó la plata. Por eso es tan importante uno pagar al día sus cuotas. Y también ahí uno puede decir por qué es tan importante pagar el pie. Que muchas veces uno dice, oye, ¿por qué ya no prestan el 100% del crédito hipotecario? Resulta que cuando una persona no paga nada y tiene una propiedad y tiene problemas, si tú no pagaste nada nunca, ¿te harías mucho problema que la propiedad te la quiten? Probablemente no. Y eso pasó en las crisis inmobiliarias más grandes, como la de Estados Unidos. Entonces se decidió no prestar el 100%. Por eso es tan complejo también cuando aparecen instrumentos truculentos para simular prestar el 100% para que tú no pagues nada. Porque es importante tener que tú pagues algo, cosa que si tú tienes un problema, tú quieras pagarlo, obviamente, quieras cumplir con tu obligación para no perder lo que has invertido. Entonces, eso es importante. ¿Qué es lo que es la tasación fiscal? Este concepto también es importante conocerlo. Es el valor que le otorga el servicio de impuestos internos a una propiedad y sirve como base para calcular el impuesto, que acá ahí dice el impuesto territorial. ¿Qué es el impuesto territorial? Son las contribuciones, más conocidas en Chile como contribuciones, para ese bien raíz. Y acá es súper importante, y lo voy a leer porque es muy importante. Acá el Servicio de Impuestos Internos toma en cuenta el valor del terreno y el valor de las construcciones existentes en ese terreno. Y se realiza cada 4 años esta tasación fiscal. Entonces, es súper importante saber esto. ¿Por qué? Porque de acá se va a definir el valor de las contribuciones. Y es importante saber que en Chile, por lo menos cuando se trata de propiedades de uso habitacional, hay un monto que está exento de impuestos, está exento de impuesto territorial, que es alrededor de 33 millones en la última tasación fiscal. Entonces, si tu propiedad tiene un valor menor que ese, tú no pagas contribuciones, por ejemplo. Y sobre ellas ya comienzas a pagar. Entonces, por eso es tan importante conocer la tasación fiscal y saber de qué se trata este concepto. Para cuando te toque pagar impuestos, tú ya más o menos entender el concepto. Ahí uno puede entrar a la página de impuestos internos para ver cómo se saca el avalúo fiscal y todo el pago de contribuciones. Es súper importante, súper interesante. Por último, ¿qué es lo que es el DFL2? El DFL2 es el decreto con fuerza de ley número 2. En Chile esto se creó hace ya bastante tiempo y se creó para contribuir a solucionar los problemas de déficit habitacional que existen en Chile. Siguen existiendo, pero antiguamente el DFL2 cuando se creó era ilimitado. Primero que todo, ¿qué es el DFL2? Es un decreto con fuerza de ley
que se aplica para qué propiedades que están aplicándose con este beneficio, las propiedades que tienen una superficie inferior a 140 metros cuadrados de uso. Esto es independiente del valor de la propiedad. Pueden ser propiedades muy caras o muy baratas, es una propiedad pequeña, o sea, una propiedad de menos de 140 metros. Esa es la condición para que sea de FLEOS. Desde el 2010 en adelante, cuando fue una reforma tributaria, esto empezó a pasar a que sean dos por persona. Antes era ilimitado. Por eso quizás también, antiguamente, muchas personas pensaban que las propiedades no pagaban casi ningún impuesto al arriendo, porque te voy a contar los beneficios del DFLOs. Hay varios, entre ellos, por ejemplo, es que están con una extensión una extensión que diga, tú no pagas la mitad de las contribuciones. Tiene un 50% de descuento en las contribuciones que tú pagas por esas propiedades, con un tope de 20 años para las propiedades de mayor tamaño, en el fondo de menor tamaño que diga. Las propiedades de menor tamaño, entre 0 a 70 metros cuadrados, pagan durante 20 años la mitad de las contribuciones. De 70 a 100 metros cuadrados pagan por 15 años la mitad, y las que son más grandes, de 101 a 140 metros cuadrados, por 10 años. Entonces, ese es un beneficio. También están exentas de impuesto a la herencia. Esto es importante, tiene algunos bemoles, pero por ejemplo, tienen que pasar 6 meses entre que se hace el traspaso, en el fondo, de la persona que se muere. Ojalá no pase, pero que se muere y traspasa esta propiedad por el conservador, tienen que ocurrir en menos de 6 meses, tiene un par de cosillas, pero estas dos propiedades están exentas de ese impuesto, que también es muy importante, es muy relevante, porque es un impuesto alto. El otro beneficio, que es el que más se ocupa, muy, muy importante, es que estas propiedades están exentas de impuesto a la renta. Tú no tienes que declarar los arriendos por esas propiedades, tienen inmunidad tributaria. Entonces, imagínate la maravilla que tienen estas propiedades de FL2, que son las dos primeras que tú tienes. Siempre son las dos primeras, en ese orden desde que tú la compras. Tú no puedes comprar cuatro y decidir cuál es de FL2. Tú compras las primeras dos siempre. Entonces, si tú vives en la primera y no la arriendas, no estás ocupando esa parte del beneficio, por ejemplo. Pero si tú compras dos propiedades para arrendar y la tercera la compras para ti, obviamente esa tercera vas a tener que pagar el total de las contribuciones, va a tener otra serie de cosas que no puede aplicar, pero las primeras dos tendrías arriendo sin pagar impuestos. Entonces, eso es bastante relevante. Por eso es importante que conozcas estos beneficios. Hay varios más, pero quería resumir estos 9 en este ratito para darte una pincelada de lo importante que es conocer ciertos términos de la industria inmobiliaria, para saber cuando estás enfrentándote a un comprador, a un vendedor, a un broker, a una inmobiliaria, saber qué estás comprando, en qué estás invirtiendo. Eso es lo que me importa. Te invito a que te suscribas en mi canal, y además comparte este conocimiento con otras personas. Recuerda que tengo un canal, o sea, un podcast que se llama Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde además estoy entregando contenido entre 2 a 3 veces por semana, que pueden ser de mucho interés para ti. Espero que esto te haya servido y nos vemos en otro capítulo.